Muy buenas tardes a todos y a todas que siguen en este momento esta transmisión desde el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. En forma extraordinaria estamos conectados en este día, lunes 15 de junio. ¿Y por qué? Porque es el día de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. Sobre este día, sobre el buen trato, más que el maltrato, queremos conversar y para eso tenemos a dos invitadas de lujo. En primer lugar, quiero saludar a nuestra directora, Jenny Lowick Russell, trabajadora social, y nuevamente gracias, Jenny, por estar con nosotros. Oye, muchas gracias, Marco, por esta tremenda invitación, además en un día como hoy, que debería ser todos los días del año, y que ha estado bastante activo en las redes virtuales en diferentes puntos del planeta. Y además, doblemente importante este día, porque igual que un lunes 15 de junio, hace 5 años, cuando se adopta la Asamblea General de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos, se adoptó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Así que muchas gracias por la invitación por este día doblemente importante. Gracias, Jenny. Y también saludar a otra trabajadora social, también y socia, miembro de nuestra sociedad, que es Beatriz Urrutia. Muchas gracias, Beatriz. Hola, Marco. Hola, Jenny. Muchas gracias por la invitación, Marco. Y un gusto ver a Jenny, que hace tiempo no nos encontrábamos, pero por ahí, por este camino de la gerontología, nos hemos encontrado en varias ocasiones, así que súper. Bueno, perfecto. Ha habido mucho interés por esta transmisión desde que se colocó la publicidad de esta conversación, Beatriz, y es importante reiterar que nosotros promovemos el buen trato hacia las personas mayores en todo tiempo, en todo lugar y en toda condición. Eso es importante. No solamente hoy día, como decía Jenny. Así es. Hoy día ha tomado relevancia el tema, a mi juicio, porque estamos viviendo, ¿verdad?, esta pandemia por el COVID-19, que ha puesto más en los medios de comunicación y prensa el tema de las personas mayores. Entonces, por eso también ha tenido bastante auge en las redes sociales, pero obviamente es un tema que está presente y que los que trabajamos en el área hace muchos años que venimos hablando del tema de la importancia de un buen trato, que no es la ausencia de maltrato, y eso es súper importante clarificarlo. El buen trato es más que la ausencia de maltrato. Claro, efectivamente, y en este contexto de COVID-19, la persona mayor ha estado muy presente por razones sociosanitarias. Se ha hablado de grupos de riesgo, pero también se ha hablado, no solamente han hablado las personas mayores, también hemos hablado los que no somos mayores, que somos parte de esta sociedad en la que vivimos. Hemos hablado de miedo, de incertidumbre, también de soledad y abandono. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Beatriz? ¿Cómo podemos sobrellevar este sentimiento o esta percepción que existe hoy día? Y en un día, claro, en un día muy especial. Bueno, primero que todo, decir que la soledad en las personas mayores no es un tema solo de ahora. El aislamiento social que viven muchas personas mayores en Chile y a nivel mundial no tiene que ver nada más con esta pandemia. Ya las personas mayores han sido un grupo discriminado históricamente y además personas mayores hace bastante tiempo que viven en hogares unipersonales porque obviamente ha existido un cambio en la dinámica de las familias y hoy en día hay muchas personas mayores que viven solas. Entonces el tema de la soledad en realidad ahora tal vez se hace más patente, pero viene hace bastante tiempo. Y bueno, habemos fundaciones que estamos trabajando, ¿verdad?, con el tema de la soledad y cómo acompañar a las personas mayores justamente para que este sentimiento de la soledad, más allá del aislamiento físico que podamos estar viviendo hoy en día por la pandemia, podamos mitigarlo de alguna forma. Y el aislamiento social obviamente tiene muchas consecuencias, no solo a nivel psicológico, sino que en muchas áreas. Entonces yo te diría que el tema de la soledad es un tema que se viene abordando hace bastante rato y ahora es más importante que nunca poder llegar a las personas mayores que se encuentran solas con distintos tipos de apoyo que tienen que ver con apoyo desde lo psicológico hasta lo material.
¿Sabes? Jenny. Mira, yo creo que el significado de esta fecha en este contexto COVID, o sea, no puede tener mayor vigencia y su vigencia es total. O sea, porque tenemos el cruce de dos problemáticas y el resultado es preocupante. O sea, primero porque en este día, en sí mismo, o sea, los 15 de junio de cada año, es una fecha que nos permite poder recordar la misión que en este tema tenemos. Y esa misión es radical, no hay otra. Es erradicar toda forma de maltrato, abuso, violencia y discriminación contra las personas mayores, porque estamos ante un fenómeno que ya antes del COVID es un fenómeno grave, extendido a nivel mundial, y que según las estimaciones de la OMS, tenemos que 1 de cada 6 personas mayores en el mundo han sido víctimas de algún tipo de maltrato, y eso en contexto comunitario, sin contar los posibles casos de contexto residencial o institucionalizado. Y que la única manera de poder avanzar en este tema es ser sistemático en la revisión de los avances y poner las alertas sobre los temas pendientes. Eso es una cosa, pero el segundo tema es la pandemia, porque en esta pandemia también en sí misma, dada la envergadura y extensión que tiene en el planeta, o sea, así como todos los fenómenos extremos, situaciones de desastre, o sea, tiene una tremenda capacidad de mostrarnos por lo menos, al menos 3 cosas. Uno, que nos evidencian con mayor nitidez la robustez o debilidad de los distintos sistemas con que contamos para la atención de la población. Y la pandemia ha dejado claro que ningún país estaba del todo preparado para esto. Segundo, nos permite mostrar cómo las problemáticas y desigualdades que ya estaban instaladas en relación a las personas mayores se agudizan desde todo punto de vista. Y además, las pandemias también, el COVID ha tenido esta capacidad de sacarnos un poquito, como digo, al pizarrón. Porque de alguna manera las decisiones que en estas situaciones de emergencia sanitaria tomamos son el reflejo de cuánto hemos avanzado en derechos de las personas mayores. Y los resultados de este cruce de problemática hoy día nos han hecho esperar. O sea, la pandemia del COVID está causando un temor, un sufrimiento, según palabras inclusive del secretario general de Naciones Unidas, un sufrimiento indescriptible en las personas mayores. O sea, más allá del impacto inmediato que tiene en la salud, el fallecimiento, que es mayor entre los grupos de personas mayores, la pandemia está colocando a las personas mayores en situaciones de mayor riesgo de pobreza, de mayor discriminación y aislamiento. Y es probable que las consecuencias de esto no las estemos viendo solo ahora, sino que también en un futuro muy próximo. O sea, hoy día en el contexto pandemia, entre marzo, por ejemplo, entre marzo y mayo, se registran en Senama 4 veces más casos y consultas por vulneración de derechos de las personas mayores. Aumentaron las situaciones de abandono y de olvido de personas mayores en residencia. Han aumentado también los casos de fallecimiento sin que ninguna persona los reclame. Aumentaron los casos de violencia intrafamiliar que involucran a personas mayores. Aumentaron los casos también de sensaciones de angustia y de temor que hoy día fono, personas que están prestando servicios hoy día psicológicos, lo han logrado detectar con mayor medida. Y también las personas mayores han sido víctimas, por así decirlo, de discriminaciones por edad en las decisiones que en situaciones de emergencia se han ido tomando en las atenciones médicas, triage, terapia, que además salvan vidas. Jenny, estamos conversando con Jenny Lowitt Russell, ella es trabajadora social y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y también con Beatriz Urrutia, también trabajadora social y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Estamos hablando de buen trato hacia las personas mayores en este Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Beatriz, ¿qué diferencia hay entre abuso y maltrato? Mira, la tipificación del maltrato tiene que ver con varias áreas. Por una parte tenemos lo que es evidente, ¿no? Que es el maltrato físico, ¿ya? Que tal vez es como el que la gente en general más conoce. Pero también tenemos un maltrato psicológico, ¿ya? Que tiene que ver con los aspectos emocionales. Tenemos violencia sexual, que aunque no se crea también existe hacia las personas mayores, también es una forma de abuso. El abuso sexual también le ocurre a las personas mayores y es un tema que se aborda poco, que es poco, en el fondo se habla poco, porque es un tema que da vergüenza muchas veces de hablar o de denunciar por parte de las personas mayores. Existe también un abuso patrimonial, que tiene que ver con apoderarse de los bienes de las personas mayores o de su pensión, etcétera. ¿Ah? Y también existe un maltrato que
yo diría que es como estructural o societal, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la discriminación y justamente con esto que hablaba Jenny, que se ha puesto hoy en día, obviamente, sobre la mesa, que es el acceso a los servicios, a la atención sociosanitaria y principalmente en estos días de pandemia, a la salud para las personas mayores. Entonces, en realidad el maltrato y el abuso involucran muchas áreas. Y obviamente hay un maltrato que específicamente ocurre dentro de la familia, que está tipificado dentro de la violencia intrafamiliar, que ocurre con los miembros que tienen lazos, ¿verdad?, consanguíneos con la persona mayor o que están al cuidado de la persona mayor. Exacto. O sea, mira, ¿sabes qué pasa con los temas de las formas de maltrato? De repente nos perdemos o nos concentramos mucho en determinados tipos de maltrato. Pero yo creo que sabes que es importante recordar que el abordaje de la violencia o el maltrato a personas mayores en cualquier país ha surgido cuando antes se ha reconocido la violencia contra mujeres, esposas, niños y niñas. Y como del mismo modo que con esos grupos, lo que hemos detectado en primera instancia son todas las tipologías y manifestaciones al interior del hogar, violencia intrafamiliar, por ejemplo, para luego empezar a ampliarse hacia otros contextos. Y eso, por eso nosotros tenemos mucho más conocimiento sobre las tipologías que ya Beatriz acaba de comentar. Y de alguna manera yo creo que hay algo diferente que se ha producido en el caso de las personas mayores, que desde el minuto 1 se comprendió que todas las formas de violencia y maltrato había un telón de fondo, que era el maltrato estructural, es decir, condiciones en las que viven las personas mayores, que son un caldo de cultivo, son escenarios propicios para los temas del maltrato. Y de allí es que se acuña casi inmediatamente también el maltrato societario. Ahora, fíjate que yo creo que la cosa se ha ido diversificando, porque cuando los temas de violencia o maltrato tú empiezas a ponerte otros lentes, por así decirlo, por ejemplo, las perspectivas de género, no género del sexo, o sea, no es cuánto la violencia afecta a hombres o a mujeres, no, una perspectiva de género permite observar otros tipos de violencia que también se están dando a las personas mayores, pero que tienen menos atención en las investigaciones o en el abordaje. La violencia de la pareja, por ejemplo, es un tema pendiente. Los temas de femicidio también son temas pendientes. Fíjate que en los últimos 10 años, desde que la ley de femicidio se instaló en Chile, 1 de cada 10 casos son de mujeres mayores. Y hoy día desde las distintas instancias no son temas pendientes. También hay temas pendientes, por ejemplo, en otras formas de violencia contra las personas mayores, que ya se les ha denominado como la pandemia del siglo XXI y que la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como otro tipo de violencia contra el mundo de los mayores y que se le denomina como el síndrome de la abuela esclava. Y es por las condiciones en que llegaban las personas, muchas de ellas con síntomas muy parecidos al estrés postraumático y que surgían de esta sobrecarga también de cuidado de otros, especialmente de pequeños, nietos, etcétera, que generaba una sobrecarga y un problema físico, psicológico, etcétera, que también es un tema pendiente por el cual investigar. La discriminación por edad, obviamente, en los temas del COVID es la que ha ganado el lugar más visible, se ha ganado todos los trofeos en este contexto de pandemia. Y eso básicamente por temas que también Beatriz conoce muy bien, que una cosa es saber que como poblaciones estamos envejeciendo y otra muy distinta es cómo las sociedades están procesando esa situación. Y esos son los temas que tienen un origen desde hace 50 años en los temas de discriminación por edad. Sí, Jenny, y justamente en relación a ese tema, y Beatriz, uno se pregunta, ¿quién protege a las personas mayores que son discriminadas por edad? ¿Quién protege a las personas mayores que son maltratadas? ¿Quién los protege hoy día en nuestro país, en nuestra sociedad? Bueno, el Estado debería proteger, ¿no? Porque, como sabemos, Chile, el 2017, ratificó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde los Estados partes deben proteger los derechos de las personas mayores, que son los derechos que en el fondo tenemos todas las personas, pero que en el caso de las personas mayores, debido a esta discriminación que ha ocurrido históricamente, no se han respetado. Ya, por lo tanto, Chile, en este caso, el Estado de Chile debería proteger estos derechos, por lo tanto debería proteger a las personas mayores de toda forma de discriminación y también del maltrato.
del maltrato ya sea dentro de la familia, del maltrato societal, del maltrato que puede ocurrir en un establecimiento, por ejemplo, de larga estadía, donde vivan personas mayores, etcétera. ¿Ya? Pero evidentemente hoy en día todavía falta bastante en Chile que hacer en esa materia, si bien en algunos artículos de la ley, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, ahora se tipifica el maltrato hacia las personas mayores y se puede hacer una denuncia por maltrato específicamente dentro de la familia. Ocurre que muchas personas mayores no lo hacen porque no tienen la forma de acceder, digamos, a los lugares para denunciar. ¿Ya? Entonces, todavía estamos al debe, pero debería ser el Estado y obviamente el SENAMA ha tomado un rol de recibir también a través del Fono Mayor denuncias acerca del maltrato y bueno, también a nivel de municipalidades y otros también reciben este tipo de denuncias. Y para complementar, Jenny, lo que decía Beatriz, importante hoy día señalar que hay una publicación que preparó también Jenny en relación a una declaración de COMLAT, el Comité Latinoamericano del Caribe, de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología, que llamó recientemente a los gobiernos de la región y a los sistemas asistenciales a evitar discriminar por edad. Sobre aquello, Jenny, ¿podrías tú profundizar también sobre lo que implica esto en el contexto de COVID-19? O sea, cuando tú hablas y preguntas sobre quién protege, en realidad cuando estamos hablando de buen trato no nos podemos perder ningún segundo. Hablar de buen trato no es como bien decía Beatriz, no es el antónimo, no es maltrato. El buen trato es un asunto de derechos humanos. Y hoy día tenemos, felizmente, porque la dispersión de ideas de cómo abordar esto a partir de un enfoque de derecho se dispersan de tal magnitud que de repente suena como muy poco posible intervenir y finalmente termina siendo poco práctico. O se especifican o se reducen a tal magnitud que finalmente terminan siendo respuestas tan específicas que justamente en algunos casos generan mayores dificultades que el propio problema. Entonces, hoy día la COMLAT, que es la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología y que tiene su asiento también en el Comité de Latinoamérica y el Caribe, donde también participa dentro del directorio, que es importante decirlo, Homero Gack, el doctor Homero Gack, que es past president y parte del directivo de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Y hoy día la COMLAT lo que hizo fue exhortar directamente a los gobiernos a no discriminar por edad, porque la discriminación por edad es incompatible con los derechos humanos, porque no es posible tomar decisiones con un corte de edad para tomar medidas de protección, aún con muchas y buenas intenciones, no significa sino otra forma de maltrato bastante velada. O sea, hoy día, por ejemplo, tomar medidas de mayores de 75 pareciera no estar tan de acuerdo con las garantías de derechos de las personas, porque de algún modo lo que debería primar allí para los cuidados son la sintomatología, las condiciones que también la geriatría ha dado muestras de distintos protocolos para ejercer ello, y no solamente un tema de edad. O sea, las personas mayores son un mundo muy heterogéneo y diverso. Y por ello la COMLAT exhorta, y la Sociedad de Geriatría y Gerontología hemos sido claras en apoyar esta idea. Y esto no viene de solo la COMLAT, sino que se sostiene en esta Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es mucho más amplio que solo los temas de discriminación por edad. Además, porque la discriminación por edad es una situación que genera intervenciones. De algún modo, como tú ves a las personas, es como actúas con ellas. Y eso lo dijo hace 50 años Robert Butler cuando acuñó el concepto de edadismo. Eso fue en el 69. Hoy tenemos versiones mucho más modernas con el doctor Salvarezza. Pero de alguna manera también fíjense que la discriminación por edad es una de las más extendidas en el mundo después del sexismo y el racismo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación altamente compleja que tenemos que poner ojo y que justamente en situaciones de emergencia es donde la toma de decisiones necesitan basarse en los derechos de las personas mayores. Probablemente en tiempos de COVID-19 en el mundo y también en Chile, ha habido discriminación por edad, por acción o por omisión, Beatriz, ¿no? Claro, de todas maneras, o sea, lo hemos visto a nivel internacional, hemos visto
que ha sucedido que las personas mayores no han tenido el acceso a los tratamientos adecuados para salvar su vida. Y es un tema que también pasa por la cultura y lamentablemente muchas personas apoyan eso. O sea, lo que hemos visto es que muchas personas dicen, bueno, pero si las personas viejas ya tienen que morirse, o sea, ¿qué más da? Si tienen que darle un respirador, que sea alguien joven, salven al joven, no a la persona mayor. ¿Ah? Entonces, eso lo hemos visto a nivel de los países europeos, bueno, que de Estados Unidos, acá en Chile, todas las noticias que nos llegan desde fuera, hemos visto que eso ha ocurrido. Entonces, si no hay un cambio cultural acerca de una valorización de la etapa de vejez, evidentemente estas situaciones van a seguir ocurriendo, porque es algo que tenemos como intrínseco. La discriminación por edad, mucha gente no se da cuenta que existe. ¿Ya? Es como algo que está tan arraigado en la cultura que ni siquiera se nota. A lo mejor hoy estamos hablando todavía del racismo, cada día, ¿cierto?, aparece más el tema de la discriminación hacia las mujeres, pero todavía el tema de la discriminación por edad no es un tema que esté en la mesa donde se conversa en la familia, ¿ya? Es algo que realmente está totalmente invisibilizado. Eso es lo que ocurre. Entonces, es necesario un cambio cultural, pero los cambios culturales son lentos, no se dan de un momento a otro. Ahora, fíjate que, mira, este es un temazo, del cual de alguna manera, fíjate que los distintos países, y nosotros no somos la excepción, hemos buscado en el empoderamiento y la participación de las personas mayores una cura o un apoyo o ir abonando el camino para ir demostrando y develando en cuánta diversidad de cosas se demuestra la discriminación por edad. O sea, la discriminación por edad antes de tema COVID, podría citar millones de ejemplos, pero el primero que se me viene a la cabeza es que, por ejemplo, todavía tenemos normativa. Muchas personas mayores trabajan, si bien no hay acuerdos en la cifra, pero los más conservadores, al menos podemos considerar que 1 de cada 4 personas mayores todavía sigue trabajando. Y trabaja en su mayoría porque necesita poder complementar los ingresos propios que tiene a través de sus jubilaciones o pensiones, digamos. Entonces hay una cantidad de veladas formas de discriminación que las personas a través de la participación y empoderamiento han demostrado la diversidad de cosas. O sea, hoy día las personas mayores, por ejemplo, son las personas que más, dentro de los grupos humanos, más participan en organizaciones y no se reúnen una vez cada 6 meses, se reúnen muy frecuentemente y estos lugares de espacio, a veces semanal, son los lugares de redes de apoyo, de acompañamiento, de compañía, de preocupación por el otro. Las personas mayores han dado muestra que los tiempos cambiaron. O sea, la sensación de nido vacío, que era antes, hoy día para muchas personas mayores no es un problema, sino que en algunos casos inclusive es casi un alivio. Las personas mayores hoy día en tiempo de COVID, así como muchos lo están pasando terrible, en situaciones de aislamiento, sin redes, hay una tremenda cantidad de personas mayores que hoy día, con sus ingresos, están sosteniendo a sus familias. Muchos son jefes de hogar que sostienen y apoyan a su familia. Otra cantidad de personas, por ejemplo, también participan en distintas actividades, hoy día se siguen educando, se participan en organizaciones inclusivas. Hoy día creo que es muy interesante plantearlo. Hay observatorios ciudadanos de personas mayores para la prevención del abuso y el maltrato, justamente hacia su grupo etario. O sea, las personas mayores han demostrado la diversidad de aportes que han hecho y siguen haciendo a la sociedad, que es abismante. Entonces la pregunta es otra respecto al tema de discriminación por edad. O sea, ¿qué? Con todo eso que ya sabemos, ¿qué hacemos con eso? Entonces ahí es cuando uno dice, tenemos que hacer que la vejez también sea un lugar a donde todo el mundo desee llegar. O sea, a donde todo el mundo, los jóvenes, por ejemplo, todos deseamos vivir más años, pero no todos necesariamente quieren llegar a ser viejos. Y necesitamos que esta etapa resulte atractiva para todos los seres humanos. Y allí no solamente podemos dejar en la responsabilidad de las propias personas mayores en demostrar esta capacidad y aporte. Hay que allanar este camino y abonar este camino. Y eso es otra cosa, y tiene que ver con el buen trato, tiene que ver con derechos humanos. Por ejemplo, me atrevería a citar, no sé, algunos ejemplos, la seguridad de ingresos. O sea, hoy día no significa solamente cuánto más o menos se incrementan las pensiones, las jubilaciones, sino que si lo que ganan las personas mayores hoy día les alcanza para vivir.
en una sociedad como la nuestra, donde ya los costos de la vida son bastante altos. Los temas de los servicios, acceso a los servicios, pero no solamente acceso estoy pensando, sino que también la calidad de los servicios a los cuales se les ofrece a las personas mayores y en una cobertura suficiente, porque así como país hemos podido invertir en la primera etapa inicial de los seres humanos, tenemos que tener la capacidad de invertir al final de la vida. Y más aún cuando llegamos al último trecho donde nos encontramos muy probablemente en situaciones de dependencia y requeramos apoyo a los cuidados. Y esos son servicios de apoyo a los cuidados. Sí o sí, esto es inversión. Implica trabajar con los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación que tuvimos también como Sociedad de Geriatría y Gerontología de apoyar una campaña muy fuerte en los medios de comunicación sobre el buen trato de las personas mayores. Y eso implica cosas muy, muy básicas sobre la imagen y sobre lo que se dice de las personas, para no profundizar esta cosa dicotómica de un romanticismo sobre las personas mayores o sobre una visión muy desvalorada que no le hace bien a nadie. También implica acciones, por ejemplo, de diversificar los servicios que hoy día se tienen en muchos campos, transporte, vivienda, etcétera, etcétera. Eso. Muy bien, Jenny Lowitt. Russell, directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, trabajadora social, junto a Beatriz Urrutia, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y también trabajadora social. Ya lo mencionaba Jenny respecto al qué hacer, siendo optimista también y pensando en un post-COVID-19, Beatriz, en este qué hacer ya mencionábamos esta campaña junto a Fundación Ámanos, que todavía sigue vigente, y hay otra iniciativa en la cual está participando también la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que se llama Mis Relatos en Pandemia. ¿De qué se trata Mis Relatos en Pandemia, Beatriz? Sí, bueno, es que parte del buen trato también, en el fondo, es dar los espacios para que las personas mayores se expresen. Yo creo que en este momento es súper rico saber que en este mismo instante hay varios lives simultáneos, donde estamos hablando del tema del buen trato, pero en la mayoría estamos los profesionales. Es necesario que empecemos a dar el espacio a que las personas mayores sean protagonistas y ellas sean quienes digan qué es lo que quieren, ¿ya? Y en el caso de lo que estamos viviendo en esta pandemia, que ellas digan cómo están viviendo esta pandemia. Entonces nosotros abrimos un espacio, como tú dijiste, que se denomina Mis Relatos en Pandemia, donde en un Facebook y en un Instagram las personas mayores pueden enviar, ya sea vía WhatsApp, con un audio o por escrito, o también puede ser un video, cómo están viviendo la pandemia ellos en sus hogares en este momento. Considerando varias cosas, considerando que, como decía Jenny, no todas las personas mayores en este momento tal vez se encuentran solas o se encuentran deprimidas, ¿ya? Hay muchas personas mayores que están igual activas desde sus casas, que están haciendo un montón de cosas, incluso que ayudan a pares. Hay personas mayores que siguen apoyando a otros miembros de la comunidad, hay personas mayores que son voluntarias, hay personas mayores que todavía, a pesar de la pandemia, están en contacto con otras personas mayores, con sus pares, ¿ya? Hay personas mayores que están en pareja, pasando la pandemia. A mí me tocó entrevistar la otra vez para un podcast a una persona mayor de Estación Central, que me comentaba cómo estaba llevando la pandemia con su esposo y me decía que para ellos había sido súper enriquecedor reencontrarse durante este tiempo. Entonces, como este grupo es muy heterogéneo, lo están viviendo de maneras muy distintas y a veces subestimamos a las personas mayores y creemos que todos son vulnerables, que todos son frágiles, ¿ya? Y yo creo que ellos tienen mucho que decir y que contar. Y por eso abrimos este espacio de Mis Relatos en Pandemia para que las personas mayores cuenten lo que están haciendo, cómo lo están viviendo y todo lo que quieran decir, anécdotas, cosas, experiencias positivas, negativas, consejos, y en el fondo que también entre pares puedan leerse y ver cómo otras personas del mismo grupo están llevando esta situación. Eso es un poco el espacio de Mis Relatos en Pandemia. Así que están todos invitados a participar, los mayores de 60 años. Hay un correo para que puedan enviar sus relatos y también hay un teléfono que es del programa Adulto Mayor UC, porque hay que decirlo que es en convenio con el programa Adulto Mayor UC que estamos realizando esta iniciativa. Sí, que también está apoyando Travesía 100, también está apoyando la Corporación Acción Mayor. Esto es una cadena, ¿cierto? Así como hoy en el mundo y en Chile estamos haciendo una cadena, estamos conectados por este día de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez, para que haya un buen trato.
todos los días del año, y empecemos a hacer esta sensibilización, luego la conciencia, para que lleguemos a una cultura del buen trato, y para todas las edades, no solamente para los mayores. Jenny, yo quiero agradecerte porque tu exposición ha sido muy completa, muy integral, se han tocado todos los temas que teníamos en la pauta, pero más allá de la pauta, quiero que puedas compartir un mensaje final, ya para terminar, para todos los que están ya conectados y los que van a revisar este video, y también pedir lo mismo a Beatriz. Muchas gracias. Mira, yo creo que, o sea, mil gracias por este espacio. Yo diría que nos faltaron demasiados temas que tocar, pero uno que acaba de decir Beatriz creo que es crucial. Aquí las personas, y es a raíz de algo que escuché de un comentario a partir de esta conmemoración del día, algo que dijo una persona mayor. Dice, cuidémonos de quienes nos cuidan, por favor. Entonces, de alguna manera, lo que se nos olvida en todo este proceso es que las personas mayores sí o sí son expertos vivenciales. O sea, son personas que por el solo hecho de tener más años que todos nosotros, les ha tocado vivir situaciones altamente complejas, momentos históricos complejos, situaciones personales también, y a pesar de todo ello continúan y han llegado a contar con esta cantidad de años. Y eso no se nos puede olvidar en esta pandemia o en estas situaciones de emergencia, que de repente la emergencia nos vuelve todos locos a todos. Y de alguna manera lo que pone en ejercicio es que actuamos de lo que sabemos. Y lo que hemos dejado de considerar es que las personas son unos expertos vivenciales. Nos pueden decir demasiado sobre cómo pasar situaciones límites. Ser expertos vivenciales significa que una persona mayor muchas veces se cuida bastante bien sola, o sea, no requieren de medidas tan coercitivas para saber cómo poder cuidarnos. O sea, han pasado también situaciones de emergencia sanitaria en otras épocas que no hemos vivido muchos de nosotros, y ellos sí, y pasaron por situaciones similares, tienen ese pulso. Hoy día la voz de las personas mayores tenemos que empezar más a escuchar y menos a hablar. Yo diría que hoy en esta situación de todos los días, porque lo que, como yo dije al principio, lo que hace esta pandemia es evidenciar la mayor agudización de los problemas que ya estaban existentes y empieza a aflorar distintas manifestaciones, pero no dejan ser sino más de lo mismo. Y la discriminación por edad, hoy día tenemos que ponernos en franca campaña de dilucidar de que estas cosas no sigan ocurriendo. Muchas gracias, Jenny. Beatriz. Bueno, a mí me gustaría decir que no olvidemos todos que todos vamos para la vejez, porque siempre pensamos que las personas mayores son los otros. Incluso personas que son mayores ya hablan de las personas mayores como si fueran otros. Nos cuesta como mucho asumir eso. Entonces, no olvidar que esta discriminación por edad que están sufriendo las personas mayores hoy en día, si nosotros no la erradicamos, la vamos a sufrir nosotros el día de mañana. Entonces, no lo veamos como algo tan ajeno, sino que es algo que nos pertenece. Así como fuimos niños y fuimos jóvenes, la mayoría vamos a llegar a ser personas mayores. Entonces, trabajemos por las personas mayores de hoy, pero también en el fondo trabajemos por nosotros, que vamos a ser las personas mayores de mañana, y por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Finalmente, si no erradicamos la discriminación por edad y si no tratamos bien a las personas mayores, también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y de repente, cuando uno es más joven, no toma conciencia de eso. Entonces, esa es como mi invitación. Ya, aparte de dar el espacio a las personas mayores y de que existe una mayor convivencia intergeneracional, que yo creo que es súper rica porque podemos aprender mucho de eso, también pensar que nosotros vamos para allá, que nosotros envejecemos cada día y somos las personas mayores de mañana. ¿Y cómo nos gustaría vivir a nosotros la vejez? Si hay una pandemia, no sé, en 30 años más, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría tener acceso a un tratamiento de salud, etcétera? No verlo como algo ajeno, verlo como algo propio. Muchas gracias, Beatriz. Y nos quedamos con esta invitación de Jenny y Beatriz a escuchar más a los expertos vivenciales, para que también el día de mañana los que somos más jóvenes también podamos ser expertos vivenciales y podamos contarle a nuestros hijos o nietos o nietas. Nuevamente mi gratitud a Jenny Lowe Russell, trabajadora social y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile,
también a Beatriz Urrutia, trabajadora social y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, por haber estado con nosotros en este día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, con una mirada positiva y constructiva desde el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias a todos los quienes se conectaron y los invitamos, obviamente, a un nuevo diálogo sobre envejecimiento en la próxima oportunidad. Un abrazo virtual para ustedes. Muchas gracias. Chao, Oye, chao. muchas gracias, Marco, y recordar que aparte de ser expertos vivenciales, este es un asunto de Estado y tenemos mucho camino que recorrer en derechos de las personas mayores. Eso es. Así es. Muchas Chao, gracias. Jenny. Chao, Marco. Chao, Bea. Chao. Me encantó verlos. Gracias. Chao, chao. Gracias.